El jueves pasado, vi a mi mujer salir de un hotel con otro hombre. Así, sin rodeos. No fue una sospecha, ni una intuición, ni una corazonada de esas que uno se guarda por miedo a parecer paranoico. Lo vi. La vi. Con mis propios ojos. Salían del Hotel La Estrella, en la zona norte de Madrid, a las 18:23. Él llevaba camisa blanca y americana gris. Ella, mi mujer, unos vaqueros ajustados que nunca usa conmigo y una sonrisa que no le veía desde hace meses. No me vio. O quizás sí fingió no hacerlo. Yo estaba a unos 30 metros, en el coche, con el motor apagado y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La escena duró menos de un minuto. Se besaron, rápido, como si fueran adolescentes escondiéndose de sus padres, y se separaron. Él subió a un taxi. Ella cruzó la calle y se fue andando como si acabara de salir del dentista o de una reunión de trabajo. Tranquila. Relajada. Yo no tenía que estar ahí. Mi empresa había tenido un problema en un piso de la calle Arturo Soria, una tubería rota que requería que yo echara un vistazo. Normalmente mando a uno de los chicos, pero justo esa mañana Sergio me dijo que estaba con fiebre, así que fui yo. Qué curioso, ¿no? Uno se entera de que su mujer lleva meses acostándose con otro gracias a una puta tubería reventada. Me quedé en el coche como un idiota durante casi media hora. No llamé a nadie. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, con el corazón latiendo lento pero firme, como si mi cuerpo no entendiera del todo lo que acababa de ver. Como si mi cerebro quisiera darle una última oportunidad a la duda. Pero no había duda. Cuando llegué a casa esa noche, ella ya estaba allí. Pijama, moño desechó, una mascarilla blanca de esas que usa para relajarse. Me miró como si nada. ¿Qué tal el día? Me preguntó mientras apartaba una revista del sofá para que yo me sentara. Bien, dije. Mucho tráfico. Y ella sintió, como si eso fuese todo. Como si ese jueves hubiera sido un jueves más. Como si no acabara de besarse con otro en la puerta de un hotel a menos de media hora de nuestra casa. Yo no dije nada. Aún no. Porque ese no fue el final. Fue el inicio. Desde ese jueves, no hubo un solo momento en que no pensara en lo que vi. No por rabia, al menos no al principio, sino por algo más estúpido, la necesidad de entender. Me pasé los días repasando cada gesto de ella, cada conversación que habíamos tenido en los últimos 3 meses. Me preguntaba si me había mirado igual después de ver al otro. Si me había tocado, aunque fuera de forma automática, después de haberse acostado con él. Me daba asco pensar así, pero no podía evitarlo. No podía apagar la imagen de sus labios sobre los de ese tipo, ni la forma tan natural en la que se habían despedido. Como si lo hicieran todos los jueves. Como si fuera rutina. El viernes no dormí. Tampoco el sábado. Lo que hice fue observar. Cambié la forma en la que la miraba. Antes la veía como a una parte de mí, ahora la veía como a una persona ajena con la que compartía techo. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como salía al pasillo para contestar ciertas llamadas, cómo cambiaba la contraseña del móvil cada semana, cómo se duchaba nada más llegar de la calle y se guardaba la ropa en una bolsa que luego no volvía a ver. Me estaba volviendo obsesivo, sí, pero también estaba juntando piezas, aunque no sabía todavía para qué. No le pregunté nada, no hice ningún comentario, no mostré una sola señal de que había visto algo. Preferí callar, porque algo en mi interior me pedía que esperara, que no soltara nada todavía. Esa necesidad de pruebas concretas, de tener algo más que una escena de hotel, se volvió como una especie de deber personal. Si iba a destruir mi matrimonio, no quería hacerlo con suposiciones. Quería hechos. Quería dejarla sin espacio para negarlo.
El lunes por la tarde salí del trabajo antes. Le dije a mi jefe que tenía una migraña, que necesitaba un par de horas para descansar. No fue del todo mentira, la cabeza me dolía de verdad, pero no por enfermedad sino por acumulación. Me fui directo al hotel. Pedí hablar con el gerente, le dije que mi cuñada había perdido un anillo el jueves pasado y necesitaba confirmar si había estado allí. Me miró raro, como si no fuera su problema, pero al mencionar el anillo y decir que era de valor familiar, accedió a mirar los registros de entrada. Tuve suerte. El tipo que acompañaba a mi mujer reservaba siempre con el mismo nombre, incluso la misma habitación. Eso me lo dijo una de las chicas de recepción, bajito, mientras el gerente se distraía en su ordenador. Habitación 214, los jueves por la tarde, me susurró. Siempre de 16 a 18:30. La mujer con la que viene, bueno, no soy quien para juzgar. Le di las gracias y me fui. No quería causar una escena, no quería que nadie supiera que yo era el idiota al que le ponían los cuernos en ese hotel. Pero en mi cabeza ya tenía claro lo que estaba pasando. No era algo reciente. No era una aventura ocasional. Esto era una rutina. Un hábito. Algo que mi mujer había convertido en parte de su calendario semanal. Esa noche, cuando volvió a casa después de la clase de pilates, otra mentira, obviamente, me senté en el sofá y la observé sin hablar. Me preguntó si todo estaba bien, si me pasaba algo, si me notaba raro. Le dije que no, que estaba cansado, que solo tenía un mal día. Me respondió con un beso en la mejilla y se fue a la ducha. Y mientras se quitaba la ropa, mientras se encerraba en el baño como si nada, me di cuenta de que en ese momento yo la odiaba. No por lo que había hecho, sino por lo fácil que le resultaba fingir que no pasaba nada. El miércoles volví al hotel. Esta vez esperé en el bar de enfrente, con una cerveza sin tocar, mirando la entrada del edificio. A las 16:12 llegó ella. Cabello suelto, gafas de sol, vaqueros negros, chaqueta gris. Se detuvo un segundo frente a la puerta como quien se asegura de que nadie la sigue y entró. A las 16:19 llegó él. Alto, delgado, barba de 2 días, ese tipo de hombre que parece inofensivo pero se cree especial solo por leer un par de libros que nadie pidió que leyera. También entró. Estuve ahí hasta las 18:31, cuando los vi salir exactamente como el jueves anterior. Esta vez no se besaron, solo se miraron, sonrieron y se separaron. Volví al coche, grabé un audio para mí mismo. No sé por qué. Supongo que quería escuchar mi voz diciendo lo que estaba viendo. Algo así como una prueba paralela de que no lo estaba imaginando. Lucía acaba de salir del hotel con el mismo tipo del jueves pasado. Esta es la segunda vez que lo veo. Misma hora, mismo lugar. No hay margen de error. Cuando llegué a casa, ella ya estaba preparando la cena. Me habló como si todo fuera normal. Me ofreció una copa de vino. Me contó que su clase de ese día había sido un desastre porque los alumnos estaban insoportables. Me pidió que le pasara la sal. Y yo lo hice. Sin hablar. Sin mirarla. Y en ese silencio, descubrí que ya no tenía miedo a perderla. Porque entendí que no la había perdido ahora. La perdí hace tiempo, solo que no me había dado cuenta. No planeé decir nada ese jueves, pero la idea se me quedó atorada como si la lengua me pesara el doble de lo normal. Estuve todo el día trabajando con la cabeza en otra parte, midiendo mal, equivocándome en cosas básicas, olvidando materiales. Al final de la jornada, uno de los chicos me preguntó si me pasaba algo. Le dije que solo necesitaba dormir, pero sabía que no era eso. Esa noche, mientras ella hablaba de cosas sin importancia en la cena, una anécdota de una madre que gritó en clase porque su hijo había suspendido, no pude más. No me salió una frase bien armada, ni una introducción,
ni una advertencia, solo solté lo que llevaba semanas tragando. ¿Desde cuándo te acuestas con ese tipo? El tenedor de Lucía quedó suspendido a medio camino entre el plato y la boca. Me miró como si hubiera dicho algo que no entendía, como si hubiera inventado una historia sin sentido. No reaccionó de inmediato, solo parpadeó 2 veces y dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Qué estás diciendo? No lo repitas. Sabes perfectamente de lo que hablo. El Hotel La Estrella, habitación 214, todos los jueves. ¿Sigo? La expresión de su rostro fue cambiando como si su cabeza buscara desesperadamente una explicación que pudiera servir. No la encontró. Se quedó callada unos segundos y luego respiró hondo, como si fuera a decir algo importante, pero lo que dijo no fue nada importante. No estás bien, Javier. Estás imaginando cosas. Eso no es verdad. Te vi 2 veces. Entrar y salir. Con el mismo tío. A la misma hora. Incluso hablé con la recepcionista. Puedes seguir mintiendo, pero lo único que haces es perder el poco respeto que te queda. Lucía bajó la mirada y se quedó en silencio. Su cara no tenía rabia, ni tristeza, ni culpa. Solo vergüenza. No la vergüenza de haberme hecho daño, sino la de haberse quedado sin defensa. Eso me dolió más que si me hubiera gritado. Porque fue el momento en que entendí que lo había aceptado desde hacía tiempo. Que no pensaba dejar de verlo. Que, para ella, lo nuestro ya estaba roto y solo lo sostenía por costumbre, por comodidad o por no dar explicaciones. No sé qué decirte, dijo al fin, sin levantar la cabeza. Dímelo todo. Ya no tiene sentido callarte. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Casi 1 año. No hubo pausa, no lo pensó, no intentó suavizarlo. Me lo soltó como si fuera un dato que ya no importaba. Casi 1 año. 48 semanas. 48 mentiras. Más de 40 citas en ese hotel de mierda mientras yo creía que estaba dando clases o tomando café con amigas. ¿Lo amas? No, dijo rápido. Pero me hacía sentir diferente. ¿Diferente a qué? A esto. A nuestra rutina. A la casa. A ti. ¿Entonces te acuestas con él para escapar de mí? No es solo eso. ¿Entonces qué es? No sé. Claro que sabes. Solo que no quieres decirlo. Dilo, joder. Lucía apretó la mandíbula y esta vez sí me miró. No con odio, pero sí con una mezcla de hartazgo y algo que no supe identificar. Tal vez frustración, tal vez rabia por haberla acorralado. Porque contigo siento que no pasa nada. Que todo está siempre igual. Que no me escuchas. Que no cambias. Que no me miras. ¿Y eso justifica acostarte con otro? No. Pero pasó. Y me hizo sentir viva. Por lo menos al principio. El silencio que siguió fue espeso. Yo pensaba que iba a gritar, a tirarle algo, a decirle que se largara de casa en ese mismo momento, pero no lo hice. Ni siquiera me levanté. Solo me quedé ahí, mirándola, intentando entender qué clase de persona tenía delante. Esa mujer que tenía enfrente no era la misma con la que me casé. No era la que me abrazaba los domingos en el sofá ni la que me mandaba mensajes tontos cuando iba a trabajar. Era otra. Alguien que tomaba decisiones por su cuenta, que mentía sin esfuerzo, que había construido una doble vida durante casi 1 año sin que yo lo notara. ¿Sigue viéndolo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Nos peleamos hace 2 semanas. No hemos vuelto a hablar. Pero el jueves pasado saliste del hotel con él. Lucía tragó saliva y bajó la mirada de nuevo. Fue la última vez. ¿Y si no te hubiera visto? No contestó. No necesitaba hacerlo.
Ya sabía la respuesta. ¿Hay alguien más que lo sepa? No. ¿Tus amigas? ¿Alguien? Nadie. ¿Y pensaba seguir así? Ocultándolo hasta que yo me diera cuenta o te pillara. No sé lo que pensaba. No pensaba. Me levanté. No para irme, sino porque necesitaba alejarme físicamente de ella, aunque fuera 2 metros. Me apoyé en la encimera, de espaldas a ella, respirando con fuerza. Lo único que pensaba en ese momento era que tenía que decidir algo. Ya. En caliente. Porque si esperaba, me iba a arrepentir de no haber hecho nada. A partir de ahora, se acabaron los jueves. Se acabaron los cafés con amigas. Se acabaron las clases de mierda. Y sobre todo, se acabaron las mentiras. Si te vas a quedar aquí, quiero saber todo. Todo lo que hiciste, con quién, cuándo, cómo. Y después ya veré qué hago. Lucía asintió despacio. No se defendió más. No pidió perdón. No lloró. Y eso fue peor que cualquier drama. Porque ni siquiera luchó por lo que teníamos. Está bien, dijo. Y en ese momento, lo supe. Habíamos cruzado un punto del que ya no había vuelta. Después de esa noche, algo cambió en mí de forma definitiva. No solo por lo que había confesado, sino por cómo lo había hecho, por esa frialdad disfrazada de honestidad, por esa forma tan controlada de admitir que me había mentido durante casi un año como si fuera algo que podía corregirse con una conversación y 4 frases dichas sin convicción. Esa misma noche, mientras ella dormía en el sofá, fingiendo que era por respeto a mí, empecé a hacer una lista mental de todo lo que había hecho por ella en los últimos años. Cada gesto, cada renuncia, cada detalle. Me di cuenta de que todo eso no significaba nada para ella. Así que decidí que tampoco significaría nada para mí a partir de ese momento. No quería venganza con gritos ni violencia. No pensaba humillarla delante de nadie ni montar escenas. Lo que quería era otra cosa, dejarla sin control, sin explicaciones, sin poder anticipar nada de lo que venía. Ella había manejado la mentira a su ritmo, sin que yo me enterara, sin que yo pudiera hacer nada. Ahora me tocaba a mí decidir cómo terminaba esto, pero a mi manera. Empecé por lo más básico, el dinero. Ella no sabía que yo tenía una cuenta aparte desde hacía años, donde metía pequeñas cantidades que ni siquiera ella notaba. Lo hacía como una forma de tener un colchón en caso de emergencia, pero ahora me serviría para algo mucho mejor. Saqué el dinero de la cuenta conjunta en 3 transferencias pequeñas, espaciadas, y lo dejé todo en la otra. Ella no lo notó. No miraba los movimientos bancarios desde hacía meses. Le daba igual. Luego fui a ver a un abogado. Le conté la historia sin adornos, sin rodeos, con fechas, lugares y nombres. Le mostré los audios, las grabaciones, los registros del hotel. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé, me dijo que estaba bien cubierto, que si quería el divorcio, podría salir de ahí sin perder mucho. Me explicó que si jugaba bien mis cartas, incluso podría quedarme con la casa y evitar cualquier compensación. Me recomendó no decir nada todavía. Que siguiera actuando con normalidad y que empezáramos a preparar los papeles en silencio. Eso hice. Volví a casa esa misma tarde con una bolsa del supermercado, cociné como si no pasara nada y hablamos del tiempo y de una serie que habíamos empezado hacía semanas. Yo ya estaba en otra fase. Ella no. La parte más delicada fue con su trabajo. No porque quisiera arruinarle la vida, sino porque su amante era compañero suyo. Así que un día, sin decirle nada a nadie, me acerqué al instituto. Esperé a que salieran del edificio y los vi a los dos, caminando en direcciones opuestas. Él ni siquiera la miró. Ella lo hizo, por un segundo, pero no pasó nada.
Me acerqué a la dirección y pedí una cita como si fuera un padre. Me recibió la jefa de estudios. Le dije que había algo que debía saber y le entregué un sobre con impresiones de mensajes, registros y fotos. No dije ni una palabra más. Me levanté, di las gracias y me fui. No supe si hicieron algo con eso, ni me importó. A la semana siguiente, dejé una carpeta en casa. En la mesa del salón. No la escondí. Ella llegó del trabajo, la vio, la abrió, y dentro encontró los papeles del divorcio ya firmados por mí, junto con una nota que decía, esto es lo que pasa cuando eliges engañar a alguien que sí estaba dispuesto a darte todo. No hablamos esa noche. No hizo falta. Me fui a dormir a casa de un amigo. Al día siguiente, cuando volví, ya se había ido a dormir a la habitación de invitados. Me pidió hablar y le dije que lo haríamos cuando yo decidiera. Empezó a llorar. No por tristeza, sino porque por primera vez desde que todo empezó, había perdido el control de la situación. La semana siguiente fue un desfile de llamadas de su madre, de su hermana, de una amiga suya que no sabía nada y que me pedía por favor, intenta hablarlo, no tomes decisiones tan drásticas. Nadie entendía que ya no se trataba de perdón o no perdón. Se trataba de algo roto que no podía arreglarse, porque no era un error puntual ni una aventura pasajera. Era una traición mantenida, repetida, escondida. Era la forma en que ella decidió hacerme invisible mientras seguía usando mi casa, mi comida, mi tiempo y mi nombre. Era eso lo que no pensaban entender. El lunes por la mañana, me tomé el día libre. Fui a recoger todas mis cosas más importantes, documentos, herramientas, ropa, fotos, objetos que yo había comprado o que tenían algún valor para mí. Llené el coche sin hacer ruido. Antes de cerrar la puerta, dejé mis llaves en la mesa, junto a una hoja con un único párrafo, ya no vivo aquí. No me llames, no me escribas, no quiero escuchar nada que tengas que decir. Tu historia conmigo terminó en ese hotel. Yo solo me encargué de que no tuvieras el privilegio de cerrarla tú. Pasaron 5 días desde que dejé la casa. No la bloqueé, pero tampoco respondí a ninguno de sus mensajes. No los leí. Me limité a ver las notificaciones desde la pantalla de bloqueo y seguir con lo mío. No tenía nada que decirle. Ya lo había dicho todo en silencio. Me instalé en el piso de mi amigo Miguel, que me ofreció su sofá sin preguntar nada. No necesitaba explicarle los detalles, porque se los imaginaba. Solo me miró, me ofreció una cerveza y me dijo que me quedara el tiempo que hiciera falta. El lunes siguiente, justo antes de salir para el trabajo, me llegó un mensaje que leí sin querer, porque abrí el teléfono por error. Era de ella. Decía simplemente, por favor, necesito hablar contigo. Solo una vez. Solo quiero que me escuches. No te voy a suplicar nada, solo quiero cerrar esto con algo de dignidad. La palabra dignidad me dio rabia. No porque ella no tuviera derecho a pedirla, sino porque me pareció absurdo que la mencionara justo ahora, después de todo lo que había hecho sin pensar en la mía. Pero a la vez, algo dentro de mí me dijo que tal vez valía la pena escucharla. No por ella, sino por mí. Para decirle lo que aún no había dicho en voz alta, para dejarle claro lo que pensaba sin filtros ni rodeos. Le respondí que nos veríamos el jueves, a las 8 de la noche, en el bar donde solíamos ir los domingos, cuando todavía éramos una pareja de verdad. Me dijo que sí. No preguntó nada más. Llegó puntual. Pelo recogido, ropa sencilla, cara sin maquillaje. Se notaba tensa, aunque intentaba disimularlo. Se sentó frente a mí y pidió un té. Yo pedí un café. No hablamos durante los primeros segundos. Solo nos miramos. Ella fue la primera en hablar. Gracias por venir. No lo hice por ti. Lo sé.
volvió a mirar la taza, como si no supiera cómo empezar. Yo no pensaba ayudarla. Quería que hablara por su cuenta, que encontrara las palabras, que sintiera el peso de tener que justificarse sin que nadie la guiara. Al final, lo hizo. No estoy aquí para pedirte perdón, porque entiendo que eso ya no sirve. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Que sí, fue una traición, y que cada día que pasó me costaba más mirarte a los ojos, aunque intentara actuar como si nada. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me sentía vacía. Porque sentía que vivíamos juntos pero no compartíamos nada. Porque necesitaba sentir que alguien me deseaba. No te estoy echando la culpa, solo te estoy diciendo lo que yo sentía. ¿Y no podías hablarlo conmigo antes de meterte con otro? Lo intenté, muchas veces. Pero tú estabas en otra cosa. Siempre cansado, siempre con la cabeza en el trabajo, siempre resolviendo cosas. Nunca tenías tiempo para hablar de nosotros. No tenías tiempo tú tampoco. Pero tenías tiempo para ver a otro. Sí, y por eso estoy aquí, dando la cara. Porque hice las cosas mal. Porque escondí una parte de mi vida que no debía haber existido. No quiero justificarlo. Solo quiero decirlo en voz alta. Para que tú sepas que no te estoy culpando de lo que hice. Me quedé en silencio unos segundos. No por falta de palabras, sino porque estaba eligiendo bien cómo decir lo que quería decir. Tú decidiste vivir dos vidas. Y lo peor no fue el engaño. Lo peor fue el desprecio. Porque cada vez que salías por esa puerta, cada vez que me decías que estabas en clase, cada vez que fingías un beso o una sonrisa, estabas eligiendo mentirme. Y lo hacías sin esfuerzo. ¿Tú sabes lo que es mirar a alguien y no saber quién es? Eso es lo que provocaste. Ella bajó la cabeza, pero no lloró. Ni una lágrima. Lo agradecí, porque no estaba preparado para una escena. ¿Estás con él? Le pregunté. No. ¿Lo vas a volver a ver? No lo sé. Entonces todavía no has entendido nada. Ella me miró, sin responder. Yo seguí. Lo que hiciste no se borra. Y lo peor es que no te fuiste. Te habrías ido antes de que yo te viera si hubieras tenido algo de valor. Pero te quedaste. Seguiste actuando. Esperabas que yo no me diera cuenta. Esperabas tenerlo todo. Y eso es lo que me jodió más que todo lo demás. Que pensaste que yo era tan imbécil como para no notar nada. Y lo fui, durante un tiempo. Pero ya no. Tenía miedo. De perderlo todo. Pues lo perdiste. ¿Y ahora qué? Ahora cada uno sigue su camino. El mío no incluye a alguien que miente así. Tú me traicionaste, me manipulaste y seguiste durmiendo a mi lado como si nada. Y eso no lo quiero nunca más. Ella respiró hondo. Asintió. Tomó un sorbo del té, que ya estaba frío. Lo dejó sobre la mesa. Se levantó despacio. Te deseo lo mejor. No me desees nada. Solo desaparece. Y se fue. No volvió la vista atrás. Yo tampoco. Terminó así. Sin drama. Sin redención. Solo dos personas que ya no tenían nada que decirse. Después de esa última conversación, no volví a saber de Lucía en semanas. No mandó más mensajes, no intentó llamarme, no apareció en los lugares donde sabía que yo podía estar. Supongo que entendió que no había marcha atrás, que no quedaba nada que salvar ni reconstruir. La verdad es que no sé si esperaba que insistiera o que intentara explicarse de otra forma, pero lo que hizo fue desaparecer. Lo respeté. Agradecí no tener que pasar por más escenas incómodas, ni disculpas vacías, ni súplicas fuera de lugar. Me dediqué a cerrar cada detalle del divorcio con el abogado. El piso se vendería,
el dinero se dividiría según lo acordado, y cada uno empezaría desde cero. No fue una pelea difícil porque ella tampoco quiso discutir nada. Tal vez por culpa, tal vez porque ya tenía otras prioridades, no lo sé. Me limité a cumplir con lo justo. No me quedé con nada que no me perteneciera. No quería cargar con más de lo necesario. Lo más difícil no fue la ruptura en sí, sino lo que vino después. Esos días en los que no tenía ganas de hacer nada, en los que todo parecía estar en pausa. Ir al trabajo, volver al sofá, ver series sin prestar atención, cenar cualquier cosa, mirar el móvil aunque no esperara ningún mensaje. Me sentía en una especie de silencio largo que nadie más escuchaba. No era tristeza ni rabia, era una especie de vacío raro, como si me hubieran apagado una parte y nadie supiera cómo volver a encenderla. Me preguntaban si estaba bien y respondía que sí, porque tampoco tenía ganas de explicar todo. Mis amigos sabían lo básico, lo justo para entender que me habían traicionado y que había puesto punto final. Algunos me ofrecieron planes, salidas, distracciones, pero no tenía cabeza para eso. Solo quería quedarme tranquilo, digerir las cosas a mi manera. Después de un mes, empecé a notar que dormía mejor. Me levantaba menos tenso. Ya no soñaba con ella, ya no imaginaba escenas absurdas ni reconstruía los hechos buscando el momento exacto en que todo se rompió. Empecé a vivir sin pensar en lo que hizo ni en lo que yo había hecho en respuesta. Había pasado. Punto. Supongo que eso es lo que se llama aceptación, aunque suene más grande de lo que realmente es. No fue un momento específico, sino un proceso lento, casi imperceptible. Un día me di cuenta de que ya no pensaba en ella cada vez que pasaba por la calle del hotel. Otro día, me di cuenta de que podía reírme de una tontería sin que se me cruzara por la cabeza. Y así, poco a poco, empecé a sentirme yo otra vez. Volví a casa de Miguel una noche después de cenar y le dije que ya era hora de irme. Me miró con cara de ¿estás seguro? Y le dije que sí. Al día siguiente, firmé el contrato de un pequeño piso de alquiler. Nada especial, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Compré muebles básicos, una cafetera buena, un colchón decente y una mesa donde pudiera trabajar cuando no estuviera en obra. No necesitaba más. No quería llenar el espacio rápido. Quería que se fuera construyendo con calma. Solo metí lo que realmente usaba. Ropa, herramientas, libros, algo de cocina. Empecé a vivir solo por primera vez desde que tenía 26 años. Y no era tan terrible como pensaba. Un viernes por la tarde, mientras revisaba unos planos en el salón, me escribió mi madre. Me preguntó si iba a pasar el domingo a comer. Le dije que sí. Al colgar, pensé que quizás había llegado el momento de volver a retomar cosas normales, cosas pequeñas que había dejado de hacer por estar atrapado en una relación que ya no era lo que parecía. Llamé a mi hermano, con el que no hablaba desde Navidad. Me respondió con sorpresa, pero con cariño. Hablamos una hora. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, estoy tranquilo. Y era cierto. Lucía no volvió a escribirme. No la vi más. No supe si rehizo su vida, si volvió con aquel tipo, si se arrepintió, si lloró. No me interesa. No siento odio, ni rencor, ni lástima. Solo indiferencia. Me preguntan a veces si la sigo recordando. Claro que sí. No se borra de un plumazo una relación de años. Pero ya no duele. Y eso es lo importante. Lo que aprendí de todo esto es que uno puede darlo todo y aún así no recibir lo mismo. Que el amor no garantiza fidelidad ni respeto. Que hay gente que, por más que parezca que te quiere, simplemente no sabe cuidar lo que tiene. No busco culpables fuera de lo que ya pasó. Yo confié, ella traicionó. Yo me fui, ella se quedó sola. Fin.
Ahora no busco a nadie. No me interesa empezar nada todavía. Estoy bien así. Vivo solo, trabajo tranquilo, duermo en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, vale más que cualquier promesa vacía.